¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy vamos a abordar el tema sobre los vestigios de enfriamiento de la economía mundial. Algunas de las regiones, de las principales regiones del mundo, y en particular la situación que se empieza a observar en la economía mexicana. Vale la pena tener una clara puntualización de las amenazas, de los riesgos que hemos estado subrayando, destacando en Ecoeconómico, de una posible recesión global. Los problemas de los últimos 3 años, es cierto que han enfriado a la economía mundial y son altos los riesgos de que las economías avanzadas caigan en recesión. Y enfaticemos lo que está pasando o lo que ha venido pasando. Primero, la pandemia y sus efectos económicos. Luego, la invasión rusa a Ucrania y las consecuencias que hoy estamos viviendo a nivel global. Emergen el aumento de la inflación y las tasas de interés en los principales países del mundo. Y para variar, el Reino Unido entra en pleno debacle económico. Eso es el gran recuento que podríamos hacer, y vale también la pena destacar y particularizar lo que está enfrentando el Reino Unido, que se encuentra en caos económico. La primera ministra Liz Truss renuncia después de haber anunciado un fuerte paquete económico de recorte a los impuestos en los hogares y las empresas, diríamos, y lo han denominado como el más radical para el Reino Unido desde 1972. Y si lo revisamos muy puntualmente, muy específicamente, el programa incluye reformas de regulación, la eliminación de la tasa máxima del impuesto a la renta de 45% y la reducción de la tasa básica de 20 a 19%. Cabe destacar que la tasa máxima es lo que pagan pues la gente más rica de la Gran Bretaña. Y ahí hay justamente los cuestionamientos. El objetivo de la ecuación de este programa que planteó la primer ministro de Gran Bretaña es muy puntual: reducir impuestos, acelerar el crecimiento económico del Reino Unido y evitar una recesión económica. Pero hay aspectos que no podemos perder de vista, porque el financiamiento que estaría haciendo el gobierno de Reino Unido, pues evidentemente serían a cargo del erario público de esa región del mundo. Y el costo es bastante fuertecito. Es de 161,000 millones de libras. Durante los próximos 5 años es el contenido que inicialmente planteó el Reino Unido para atender el tema del crecimiento y la estabilización de precios. Ese paquete con este costo anunciado, pues provocó caída de la libra y de los bonos del gobierno británico ante el temor de que la deuda pública se convirtiera en un asunto inmanejable con costos para el grueso de las familias de Gran Bretaña. Ese es el recuento, justamente ese es el recuento. Y hay los datos duros para avisorar que en efecto el Reino Unido no solo va a tener un problema interno, sino va a tener consecuencias en la región de la zona de euro. Ya de por sí, como lo hemos revisado en Ecoeconómico, compleja la situación económica mundial. ¿Qué pasa en términos de crecimiento en la zona del euro? De acuerdo a los datos que recién habíamos comentado con nuestra audiencia de Ecoeconómico, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional.
Bueno, que la zona del euro iba a tener una caída en el Producto Interno Bruto y que se iba a hacer más pronunciada en el 2023. En el 2021, el Producto Interno Bruto de Reino Unido tiene un crecimiento de 5.2%. Y luego se espera cierre en el 2022 sobre una tasa de 3.1% para reducir o tener una caída pronunciada en el 2023 de 0.5%. Y ahí hemos destacado, hay riesgos que toda la zona del euro pueda tener una condición de carácter recesivo. Porque no es solo hoy lo que está padeciendo Reino Unido. Alemania tiene una proyección de decrecimiento económico en el 2023 e Italia también tiene una condición de crecimiento económico para el próximo año. De manera que, particularmente, si revisamos el Reino Unido, tiene una caída muy similar a la que estamos viendo en la zona del euro. En el 2021, el Producto Interno Bruto Real del Reino Unido fue de 7.4%. Se prevé que en este año caiga su crecimiento a 3.6% y la caída más abrupta está proyectada para el 2023 de apenas 0.3%, y ya los analistas están señalando de que en este cuarto trimestre del 2022 ya hay indicios en Reino Unido de recesión económica. Habría que ver la información, la estaremos comentando en este espacio para visualizar, para tener mucha claridad en este planteamiento de recesión económica en Reino Unido. Vale también traer a colación de que la tasa de inflación que reportan las principales economías avanzadas son altas. El Reino Unido trae una inflación al mes de septiembre de 10.1%, Alemania de 10%, Italia de 8.9%, España 8.9%, Estados Unidos 8.2%, Francia 5.6% y Japón 3%. Si destacamos los países que están articulados en la zona del euro, pues traen inflación cercanas a 9 y 10% respectivamente. Y el otro tema es los niveles de endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto de cada país. Si revisamos con cuidado, Japón trae un nivel de endeudamiento de 259% de su Producto Interno Bruto. Italia de 150%, Estados Unidos de 128%, Francia de 113%, España de 118%, Reino Unido de 95%, y ahí la vía la estimación con este paquete que acabamos de comentar de incentivos para el crecimiento económico, pues estaría ubicándose, de acuerdo a la proyección que se ha hecho al respecto, de casi 130% de su Producto Interno Bruto. Alemania está sobre el 69% de su Producto Interno Bruto. Es decir, las economías avanzadas, particularmente las de la zona del euro, tienen unos niveles de endeudamiento peligrosos que tienen repercusiones evidentemente para su crecimiento económico y para la inestabilidad de los precios relativos. Esta situación compleja de la economía mundial, pues obviamente para la economía mexicana trastoca, no escapa a esta tendencia hacia el paro, la persistencia de la inflación y tasas de interés caras. Es decir, México no escapa a esta realidad económica mundial y la particular de los Estados Unidos. Si revisamos la información del Indicador Global de la Actividad Económica, conocida como el IGAE, que difunde o da a conocer el INEGI, vemos que hay una conducta descendente en este indicador, de 7.2% a 2% del 2021 al 2022,
correspondiente al periodo enero-septiembre, es decir, en 9 meses. Y esto es un indicio de que efectivamente la economía mexicana se está enfriando y que hay algunos riesgos, como aquí lo hemos destacado, que en el cuarto trimestre se puede hacer más complejo el desempeño de las principales variables económicas. Otro dato, la variación, la tasa en el tercer trimestre en relación al trimestre inmediato anterior, fue de apenas 0.2%. Y la tasa interanual al tercer trimestre, es decir, tercer trimestre de este año contra tercer trimestre del año pasado, tuvo un aumento del 2.9% desde el 4.4% registrada el año del 2021 en igual periodo. Otro indicio de que la economía de México se está fuertemente desacelerando. Y todavía más, el dato oportuno del IGAE correspondiente al mes de septiembre, solamente al mes de septiembre, registra un paro prácticamente en todas las actividades económicas. La actividad global es de 0%, las industriales de 0% y los servicios de un leve decrecimiento de 0.3%. Más evidencia de que en efecto la economía ha entrado a una fase de fuerte desaceleración, de fuerte contracción, que no hay que perder de vista. En otra información que complementa esto que estamos destacando es el tema de que la inflación está restando recursos a la Reserva Internacional del Banco de México o a la Reserva Internacional del país, si lo queremos ver así. Al viernes 14 de octubre del presente año, el saldo de la Reserva Internacional fue de 196.560 millones de dólares, que reportan una reducción de 403 millones de dólares en relación al 7 de octubre pasado y una caída de 5.839 millones de dólares respecto al cierre del 2021. ¿Por qué está pasando esto? Los efectos de la inflación están empezando a mermar los recursos monetarios del Banco Central. De hecho, del 12 de agosto al 14 de octubre se observa un debilitamiento de la Reserva Internacional, resultado principalmente del cambio en la evaluación de los activos internacionales del Banco de México. Esto significa que se está retirando más dinero por la merma que están teniendo el gobierno y el público en general por el efecto inflacionario. La base monetaria es la oferta monetaria, las monedas, los billetes en circulación, tuvo un aumento del 12.7% al mes de septiembre debido a la dinámica observada en la inflación, que restó ingresos a los entes públicos y privados y motivó más demanda de dinero para compensarlo. Y tenemos dos referencias muy puntuales. La expansión neta de liquidez que se ha observado recientemente es por retiro de recursos de la tesorería de la Federación y a la mayor demanda de billetes y monedas por parte del público. Hay merma de los ingresos por los efectos inflacionarios y tiene que recurrir la gente a mayor uso de dinero que presiona sin duda las cuentas fundamentales del Banco de México. Esto también no hay que perder de vista porque finalmente la inflación está mermando la Reserva Internacional del Banco Central. Y eso es riesgoso porque finalmente eso se traduce en deuda, en financiamiento del gobierno federal y que por lo tanto pues es una presión que no podemos desligarlo de esto que está pasando en la realidad inmediata de la economía nacional.
Hay que seguir, hay que seguir observando las variables fundamentales, esto que estamos señalando, esto que estamos puntualizando, porque en efecto hay que tener claridad el momento de que pueda ocurrir recesión económica, la profundidad que puede tener esta y la duración que podemos prever hacia el año 2023. Es por hoy nuestro comentario que compartimos con nuestra gente de Ecoeconómico, terminando con nuestras recomendaciones. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre. Pero además, con este último punto, felicitamos a los médicos hoy en su día, particularmente a Erika Gil, mi hija, y al doctor Mario Martínez. Muchas felicidades.